Tras haber analizado la mitología que se esconde detrás de los God Warriors vistos en el anime clásico, y luego de innumerables comentarios solicitando un análisis similar de los guerreros vistos en el spin-off Alma de Oro, ha llegado el momento de ver el tercer video de la serie Mitología en Saint Seiya, en el cual, tal como lo pidieron, haremos un recorrido por los mitos e historias en que se inspiraron estos relativamente nuevos personajes. Esto es, la mitología de los 7 guerreros divinos de Asgard, The Soul of Gold. El primer God Warrior que conocimos en esta historia alterna a la línea canónica fue Frodi de Colymborsti, cuyo nombre puede ser latinizado como Frodo o Frodo, y que en todos los casos es un epónimo del dios nórdico Frey, quien en la mitología era conocido como el dios de la lluvia, el sol naciente y la fertilidad, siendo parte del clan de los Vanir y, por ende, teniendo como lugar de habitación el mundo de Vanaheim. La God Robe que porta Frodi representa al jabalí dorado Colymborsti, el cual también está íntimamente ligado con el dios Frey, ya que, según el mito, el enano Brokkr junto a su hermano Sindri compitieron contra Loki para crear 3 grandes tesoros, uno para el dios Odín, otro para Thor y uno más para Frey, y fue justamente para este último que los mencionados hermanos forjaron al poderoso cerdo dorado Colymborsti. Una vez que Brokkr le entregó el jabalí a Frey, le dijo que este era capaz de correr por el aire y el mar y que resultaría ser más veloz que cualquier caballo. Además, con él podría incursionar en los lugares más oscuros, ya que siempre habría claridad donde sea que el jabalí estuviese, debido a su esplendoroso brillo, el cual llegaba a tal grado que más adelante se convertiría en la personificación del sol. Se dice también que Frey estaba tan complacido con su jabalí que muchas veces dejaba de cabalgar en su magnífico carruaje para montar a lomos de su bestia, el cual recorría el mundo rasgando la tierra con su poderoso colmillo, lo que lo habría convertido así en el primero en enseñar a la humanidad el arte del arado. De apariencia imponente y personalidad orgullosa, el segundo guerrero de esta lista es considerado como el más fuerte en sentido físico de entre los nuevos dioses guerreros. Me refiero por supuesto a Heracles de Tangrisnir. Curiosamente, el nombre de este God Warrior no se deriva de la mitología nórdica, sino de la griega, ya que hace evidente alusión a Hércules, héroe de las leyendas helénicas considerado hijo de Zeus y la reina mortal Alcmena, y, por lo tanto, bisnieto de ni más ni menos que Perseo. Respecto a su ropaje, este representa a uno de los machos cabríos que conducen el carro volador de Thor, los cuales eran capaces de servir de alimento a su amo y luego ser resucitados con la ayuda del martillo Mjolnir, con la única condición de que sus huesos no fueran quebrados. Sin embargo, de acuerdo al Gylfaginning, en cierta ocasión Thor, junto con Loki, fueron hospedados por una familia de campesinos de camino a Jotunheim. Complacido por la excelsa hospitalidad de estas humildes personas, el dios del trueno degolló sus cabras para deleitar a sus anfitriones como muestra de gratitud. Al terminar el festín, colocaron todos los huesos junto a las pieles de las bestias, pero Thialfi, el hijo de los campesinos, instigado por Loki, partió uno de los fémures para sorber el tuétano de su interior. Al día siguiente, cuando Thor usó su martillo para volver a la vida a Tangjostor y Tangrisnir, una de ellas cojeaba de la pierna izquierda. Entonces, para evitar la cólera del iracundo dios, los padres de Thialfi decidieron entregarle su hijo a Thor junto con su hermana Röskva, para que, a partir de entonces, se convirtieran en sus sirvientes. Uno de los nuevos God Warriors que despertó mayor interés entre los aficionados fue aquel que resultó ser hermano de uno de los anteriores protectores de Asgard. Evidentemente, estoy hablando de Sigmund de Granir. Como expliqué en el video anterior, en la mitología nórdica el rey Sigmund era el padre del héroe Sigurd, también llamado Sigfrido, y curiosamente en Alma de Oro, Sigmund, aunque no es el padre de Siegfried, sí es su hermano mayor, haciendo de este modo una especie de paralelismo. Existe también una reinvención del personaje en la obra de Wagner El Anillo del Nibelungo, donde es llamado Sigmund, el cual, junto a su hermana gemela Signy, concibe de manera incestuosa al héroe Sigrid. Por su parte, el manto que porta este personaje es el que representa a Grane, el caballo de la mitología nórdica que en El Anillo del Nibelungo cabalgaba la valquiria Brunilda, aunque también es mencionado en el Karlsvisa, donde se le describe como el corcel del héroe Sigurd.
Ahora bien, de acuerdo al mito, este caballo fue más bien un regalo de la propia Brunhilda para su esposo Sigurd, aunque existe otra historia en la que se cuenta que, en cierta ocasión, Sigurd entró a un bosque donde se encontró con un hombre envejecido a quien le pide ayuda para elegir un caballo. El anciano entonces lo lleva al río Pusiltjord, donde ambos miran a un formidable corcel de color gris que nunca había sido cabalgado por hombre alguno, y que era descendiente del mismísimo Sleipnir. En ese momento, el anciano desaparece del lugar y Sigurd toma al caballo nombrándolo Grane, pero lo que el héroe nunca supo fue que, en realidad, aquel anciano era ni más ni menos que el dios Odín. Finalmente, cabe señalar que la robe de Granir cuenta también con una espada llamada Kram, que es otro nombre que se le da a la espada Balmung en la mitología nórdica, espada que blandía el héroe Sigfrido, pero que antes había pertenecido a su padre, el rey Sigurd. Ahora bien, aunque quizás resulte innecesario, se debe señalar que, a pesar de que en el mito Gram y Balmung son nombres que se refieren a la misma espada, en el anime se trata de dos armas distintas. Siendo quizá el más malévolo de estos nuevos dioses guerreros, el cuarto en la lista es Fafner de Nidhogg. Si viste el video anterior, sabrás entonces que Fafner es el dragón en el que está basada la God Robe de Siegfried en el anime clásico, pero sabrás también que originalmente Fafner no era un dragón, sino un enano, que se convirtió en dragón tras robar el oro que su padre recibió del dios Loki como compensación por haber asesinado a su hijo. De igual modo, conoces el hecho que Fafner acabó sus días luego de ser derrotado y asesinado por Sigurd, a quien su padre adoptivo y a la vez hermano de Fafner envió luego de que éste se negara a compartir el tesoro que le habían arrebatado a su progenitor. Pasando ahora a su manto protector, este está inspirado e influenciado por Nidhogg, otro dragón de la mitología nórdica que, según se dice en el Voluspa, habitaba en el mundo de Niflheim, lugar donde crecía una de las raíces del árbol Yggdrasil y que, luego de la regeneración que ocurriría tras el Ragnarok, se alimentaría de los cadáveres de los difuntos que quedaran en dicha región. Es evidente que toda esta mitología influyó en la concepción del personaje del anime, ya que, como recordarán, este llevaba a cabo sus experimentos con humanos justo en las raíces del Yggdrasil, pretendiendo alimentar y dar vida a dicho árbol con la energía vital de las personas que capturaba y aprisionaba. Siendo amigo de la infancia del Santo Dorado de Acuario, toma lugar en esta lista el quinto de los nuevos guerreros divinos, Surd de Exnir. Su nombre es tomado de Surtur, el gigante de fuego que gobierna sobre el mundo de Muspelheim, uno de los 9 mundos que sostiene el árbol Yggdrasil. De acuerdo al escrito en el Voluspa, durante la llegada del Ragnarok, Surtur encabezará el ataque de los gigantes de Muspelheim contra los dioses asgardianos, dejando a su paso un mundo consumido por las llamas. En esta batalla final, los gigantes de fuego partirán el cielo en dos y será el propio Surtur quien se encargue de acabar con Frey, siendo el bosque de Jotmimir lo único que se mantenga en pie, ya que no es posible incendiarlo ni destruirlo con la espada de fuego del gigante. Es por esta razón que en el anime, Surd posee la facultad de utilizar ataques de fuego, pues este elemento está claramente relacionado con el personaje mitológico en el que se inspira su nombre. Del mismo modo, la espada de fuego que porta, la cual es llamada Leiviten, es en evidente referencia a la espada del gigante de las leyendas nórdicas, ya que este fue quien blandió dicha espada luego de heredarla de Loki, aunque después pasaría a manos del dios Frey. Hablando ahora del resto del ropaje que protege a este guerrero, su inspiración procede del ciervo Eixnir, del cual se dice residía en lo alto del Valhalla y se alimentaba en ocasiones del follaje del árbol Leiradr. Además, según se cree, de este ciervo brotaba tal cantidad de agua que de hecho todos los ríos del mundo provenían de sus cuernos. Uno de los personajes más misteriosos dentro de la historia de Saint Seiya, el penúltimo God Warrior de esta lista, es Utgardr de Garm. Su nombre se deriva de la fortaleza homónima que en la mitología nórdica era el lugar en que residían los gigantes de Jotunheim, aunque también podría desprenderse del gigante llamado Utgardaloki, que justamente era el gobernante de dicha fortaleza. De acuerdo al Gylfaginning, primera sección de la Edda Menor, en cierta ocasión el dios Thor, su escudero Thialfi y el mismísimo Loki hicieron un viaje hacia aquellas tierras en el cual afrontaron diversas pruebas. Entre ellas, Thor debía desatar una simple bolsa de alimentos, Thialfi competir en una carrera y Loki vencer en una competencia de comida. Sin embargo, y para decepción de estos, los tres habrían fracasado en sus intentos.
Una vez concluidas las pruebas, los viajeros llegarían por fin a la fortaleza Utgard, la cual era tan grande que Thor fue capaz de ingresar a ella caminando por debajo de la puerta. Ya estando ahí, el dios del trueno fue retado a otros 3 desafíos: beber un cuerno de cerveza, levantar un gato y pelear contra una anciana. Lamentablemente, el hijo de Odín no fue capaz de vencer en ninguno de los retos, logrando tan solo disminuir un poco del contenido del cuerno, apenas levantando una pata del gato, y nada pudo hacer contra la envejecida mujer. Tristes y derrotados, los 3 compañeros se embarcaron de regreso a Asgard, pero antes de irse, Skrymir, como también se le llamaba al gigante Utgard a Loki, les reveló el secreto en las pruebas que habían afrontado. La bolsa que Thor no había podido abrir estaba sujetada con fuertes bandas de acero. La carrera que Thialfi perdió fue contra el pensamiento, que es más rápido que cualquier corredor, y Loki falló ante el fuego, que es capaz de devorar todo a su paso. Respecto a las pruebas que Thor encaró dentro de la fortaleza, el cuerno que trató de beber fue el océano entero, al cual fue capaz de disminuirle su nivel un poco. El gato que apenas pudo levantar era en verdad la serpiente Jormungandr, y la anciana a la que no pudo vencer era ni más ni menos que la vejez personificada, es decir, la eternidad, a quien por supuesto nadie es capaz de derrotar. Respecto a la robe de este guerrero, esta representa a Gramr, que es el lobo que resguarda la morada de Hela en el mundo de Niflheim y que se enfrentará al dios Tyr durante la llegada del Ragnarok. Si viste el video anterior de esta sección, seguro recordarás que la God Robe de Fenrir también representa a esta misma criatura mitológica, por lo que su historia completa la puedes encontrar en ese video. Sin embargo, aunque ambas robes representan a la misma bestia, no se puede asegurar, y de hecho parece poco probable que se trate del mismo manto protector. Y de este modo llegamos al último de los God Warriors de este spin-off, Balder de Heilsberger. En los mitos, Balder es ni más ni menos que el hijo de Odín, siendo el segundo vástago de este dios, pero a la vez era también la deidad de la paz, la luz y el perdón. Uno de los mitos más conocidos de este personaje es el de su muerte, ya que según la versión más aceptada, esta fue a manos de su propio hermano, instigado, para no variar, por Loki. Se dice que la madre de Balder había hecho prometer a toda arma y criatura que jamás dañarían a su hijo, por lo que éste se creía invulnerable. Lleno de confianza, ideó un juego en el que los dioses le arrojarían todo tipo de objeto, con el propósito de enaltecer su poder. Sin embargo, durante el juego, Loki le dio a Oder una flecha de muérdago, el cual no había participado en el juramento, y con esta atravesó el pecho de su hermano, dándole muerte en el instante. Aunque otras versiones aseguran que fue el mismo Loki quien directamente le clavó la lanza al desprevenido dios. Por su parte, el manto protector que lleva este dios guerrero alude a Heilsberger, el gigante que tomó la forma de un águila y que habita sobre la parte más boreal de los cielos, posándose con frecuencia en la copa del Yggdrasil y provocando los vientos del mundo cada vez que bate sus alas. De acuerdo al mito, a esta ave también se la relacionaba con la muerte, aunque la razón de esto no se sabe con precisión. Sin embargo, cabe destacar que su nombre significa literalmente aspirador de cadáveres, y a pesar de que se desconoce cómo es que exactamente llegó a existir, se cree que fue por obra de alguno de los tantos dioses de la mitología nórdica. Como dato curioso, esta criatura y el dragón Nidhogg eran rivales por antonomasia, estando cada uno en extremos opuestos del Yggdrasil, ya que como mencioné antes, uno habitaba en sus raíces, mientras que la otra se colocaba en la copa del mismo árbol. De hecho, se puede decir que parte de esto se manifiesta en Soul of Gold, ya que mientras Fafner de Nidhogg se muestra como un ser retorcido y malvado manteniéndose en las raíces del árbol, Balder de Heilsberger parecía alguien con intenciones más nobles al servir al entonces representante de Odín, Andreas. Y es así como concluimos la tercera parte de la serie de videos Mitología en Saint Seiya. ¿Cuál mitología quieres que se presente en la próxima entrega? ¿Será acaso la de los 3 jueces del inframundo? ¿La de los dioses guerreros de la película La Batalla de los Dioses? ¿O quizá la de los santos dorados del ejército de Atena? Si quieres elegir alguna de estas u otra distinta, deja tu voto en la tarjeta que aparece en este momento en la parte superior. Y si no has visto los 2 videos anteriores de esta serie, aquí te los dejo para que puedas observarlos. Por el momento me despido dejándoles como siempre un gran saludo. Yo soy Cal y nos vemos la próxima aquí en Starhill, tu canal de Saint Seiya y anime.